Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Primero quiero agradecerle a la anfitriona Almudena. Yo estoy profundamente agradecido y emocionado porque ella ha organizado esta presentación con ustedes, me ha alojado en su casa. Así que le estoy profundamente agradecido, también estoy profundamente emocionado por la cantidad de gente por ustedes que han venido acá, que están conmigo ahora acá. Y también estoy agradecido a España. Agradecido a España porque yo la primera vez que vine a España vine como estudiante. Llegué como estudiante de la escuela diplomática, de la escuela diplomática, allá lejos y hace tiempo, en septiembre de 1988. Hoy vuelvo como escritor, pero la primera vez que llegué a Madrid, llegué como estudiante con una beca al Instituto de Cooperación Iberoamericano, que me permitió hacer mi primer estudio de posgrado en el extranjero, mal llamado extranjero, porque para mí, como lo escribo en el libro, la patria era el imperio, el principal éxito de la leyenda negra, la conquista española de América, un éxito rotundo, es la campaña de marketing político más exitosa de la historia de la humanidad. Si alguien quiere estudiar, siempre digo a los alumnos cuando doy clase, marketing político, estudie, se entiende, el marketing político de Gran Bretaña, y estudie La leyenda negra, que es la obra más genial de marketing político británico en la historia de la humanidad. Al punto tal, ¿no es cierto?, que nosotros nos hemos olvidado que todos somos españoles. Yo recibía a la gente acá, hablábamos, nos comunicamos sin ningún tipo de inconveniente, uno con un acento más, otro con un acento menos, pero no solo hablamos la misma lengua, sino que sentimos y pensamos de la misma manera. Sentimos y pensamos de la misma manera, porque ¿qué es la hispanidad? La hispanidad no es una raza, no tiene que ver con el color de la piel. La hispanidad es un estilo de vida que nos enseña a saber vivir practicando el bien. Es un estilo de vida que nos diferencia de todos los otros, sin decir que el nuestro es mejor o peor que el de los otros, en nuestro propio estilo de vida. Y es una gran nación inconclusa. Y el mayor éxito de la leyenda negra es que los españoles americanos, los argentinos, los chilenos, los colombianos, los costarricenses, no se reconozcan como españoles y que los españoles no reconozcan a los hispanoamericanos como españoles. Ese es el principal éxito de la leyenda negra, ¿tá? Porque la leyenda negra no es que sea falsa, es que es absolutamente falsa, ¿tá? Absolutamente falsa. No es que haya una leyenda rosa, no hay ni rosa ni negra, pero la leyenda negra es absolutamente falsa. Y yo siempre digo, para que se entienda que cuando uno quiere decir, ¿qué quiere decir absolutamente falsa? ¿Tá? ¿Qué quiere decir absolutamente falsa? Falsa quiere decir que, supongamos que hay dos personas, ¿no es cierto?, que se aman, que se van a casar, ¿verdad?, y que están en un restaurante o en un bar, ¿está? Lo suyo es una historia de amor, es decir, han programado casarse el próximo sábado. Resulta que salen del restaurante y una persona le pega un palazo por la cabeza a cada uno y pierden totalmente la memoria histórica. La chica, la señorita que se iba a casar, pierde la memoria, el muchacho también pierde la memoria, y entonces ese que le dio el palazo a esa chica que ha perdido completamente la memoria, que no sabe quién es, le dice que el muchacho que se iba a casar con ella, en realidad ese muchacho violó a su mamá, violó a su hermana, le quitó la riqueza a su padre, le quitó sus tierras. Eso que era una historia de amor, ella que sentía amor empieza a sentir ¿qué cosa hacia el otro? Odio. ¿Cómo no va a sentir odio si le acaban de decir, se entiende, que ese muchacho violó a su hermana, violó a su mamá, mató a su padre, le quitó su riqueza? ¿Qué puede sentir? Odio.
Pero por otra parte, cuando se despierta el muchacho, este mismo que le pegó el palazo por la cabeza, a solas con él, le dice que en realidad él es una persona horrible, un desgraciado, ¿está? Es un asesino, un violador. El tipo no es ni asesino ni violador, pero le dicen todo eso y dice, todo eso fui yo. Sí, todo eso fue usted, fue un asesino, un violador, ¿está? Un degenerado, todo eso fui yo. Pregunta, sí, eso. Empieza a crearle un trauma gigantesco, porque es una buena persona, entonces tiene un trauma. Por un lado está a esa mujer que se iba a casar, a esa señorita, le han engendrado, le han creado un odio. Ahora odia ella al que se iba a casar con él, pero a su vez, al cabo del tiempo, su hija y sus nietos odian al otro, lo odian, porque la bisnieta dice, violaron a mi abuela, se entiende, le quitaron los bienes a mi bisabuelo o a mi tatarabuelo, y en el otro, cuando también tiene hijos, sufre esa familia el trauma de decir, pero en realidad el bisabuelo o el tatarabuelo era un monstruo. El tatarabuelo nuestro era un monstruo, violador, asesino, degenerado, era un monstruo. Es decir, por un lado se crea un trauma y por otro lado se engendra odio. Y este que tiene el trauma no se atreve ni a defenderse. Debe haber sido así, qué sé yo. No se atreve ni a defenderse. Y eso es exactamente lo que nos pasó a nosotros. Eso es la leyenda negra. La leyenda negra es un palazo por la cabeza, ¿se entiende? Un palazo por la cabeza que nos dieron. Nos hizo perder la memoria histórica, y engendró odio de un lado del Atlántico y del otro, se entiende, una especie de trauma donde cada vez que aparece uno y dice, no, pero yo he empezado a leer y resulta que ese episodio de violación no existió. Y esos episodios de robo no existieron, no, ese debe estar medio loco, Y enseguida es censurado, y enseguida es apartado de los medios de comunicación, y enseguida es apartado de la universidad. Eso es lo que a nosotros nos ha pasado, eso es la leyenda negra. La leyenda negra es la falsa historia de la conquista española de América, que no tiene nada que ver, ¿se entiende?, con lo que hace años nos machacan por la cabeza. Y yo siempre pongo números, porque los números no mienten, los números no mienten, ¿no? Y los números son fáciles de hacer, pero no es que uno sea un genio, no, los números están ahí, hace falta simplemente reflexionar sobre ellos. Prescott, William Prescott, que es un historiador norteamericano, un negro legendario absoluto, dice, los aztecas mataban 20.000 personas, 20.000 personas por año, 20.000 personas por año. Dice él, mataban 20.000, pero dice mismo Prescott, hay autores serios, dice él, los reconoce, que hacen elevar esa cifra a 150.000 por año. Dice, mi cálculo son 20.000. Mi cálculo son 20.000. ¿Y cómo lo calculan? Muy sencillo, porque cada vez que hay una excavación en México encuentran una pared hecha de cráneos humanos. Entonces dicen cuántos cráneos hay por metro cuadrado y cuánto tardaban en construir la pared y cuánta pared había. Entonces uno calcula como ladrillos. Por eso es fácil de calcular. Porque es como contar ladrillos, tan fácil como eso. Entonces Prescott dice, bueno, yo calculo 20.000, pero no me atrevo a decir que los otros que dan más estén muy equivocados. Pero no son 20.000 ni 150.000, hagamos un promedio de 80.000. Los aztecas mataban 80.000 personas por año. Pero ¿a quién asesinaban? Hay que empezar a preguntarse, ¿a quién asesinaban? ¿A otros aztecas? No. A los pueblos que los aztecas habían dominado. Es decir, que en lo que hoy es Mesoamérica, había una nación opresora que oprimía a otras naciones, como los tlaxcaltecas, pero que no le quitaba materia prima ni hora de trabajo, no. Lo que le quitaba era vidas humanas, lo que le quitaba, se entiende, eran a sus hijos, a sus nietos, para llevarlos a un altar, asesinarlos, y después repartirlos, se entiende, los muslos, o repartir, se entiende, las piernas, como si se tratase de pedazos de cerdo o de pollo. Durante años, ellos intentaron negar que esto fuese así. Claro,
no pueden negar que es así ahora, porque cada vez que hay una excavación, cada vez que excavan para hacer un metro, ¿se entiende? O ampliar el metro o hacer un nuevo edificio en México, encuentran paredes y paredes hechas con cráneos humanos, ¿se entiende? Con mandíbulas que expresan el terror, y cada vez que ven esto, ven, ¿se entiende? Y los antropólogos ya lo explican, ¿se entiende? Rastros de sangre por todo lado, una carnicería absoluta, ya no lo pueden negar, Ahora quieren discutir si es que se lo comían o no, y después, como ya tampoco pudieron discutir si se lo comían o no, es que en realidad discutir si se lo comían porque le faltaban proteínas o porque le gustaban como golosina, porque era algo gourmet, y a mí qué me importa por qué se lo comían, y a los que se los comían, ¿qué les importa por qué se los comían? El hecho es de que esa gente mataba 20.000 personas por año. Ahora, si yo les digo 20.000 personas por año, digo una cifra terrorífica, pero no digo nada si no explico que Rosenblatt, que hace el estudio más serio sobre la población existente en América y en México, dice que apenas había máximo 4 millones de personas. 4 millones de personas, máximo. Y ellos mataban 20.000 por año, según Presco, según otros 150.000, si hacemos el promedio 100.000, en 10 años, si hacemos el promedio 100.000, habían matado ¿cuánto? 1 millón, en 10 años, y en 30, 3 millones de personas. Es decir, estamos en presencia del genocidio más gigantesco de la historia de la humanidad. Entonces lo que hace Cortés es detonar un genocidio, ¿verdad? Cortés no conquistó nada. Cortés lo que hizo fue liberar a los pueblos oprimidos por los aztecas, porque Cortés era un tipo que, aunque hubiese sido un genio militar, que sí lo era, ¿verdad? Y aunque hubiese sido el hombre más valiente de la historia, que también lo era, un valiente y 300 valientes, un genio y 300 genios, por más que estuviesen armados de armas automáticas como la que tiene el ejército norteamericano o español, hoy no pueden contra un ejército de 200.000 personas. No pueden los norteamericanos en Afganistán contra los talibanes. ¿Qué podían 200 entiende, españoles armados con un arcabuz que se tardaba en cargar 40 minutos entre un tiro y otro tiro? ¿Verdad? Pero lo mataban a piedrazos 200.000 personas con onda. Le llenaban la cabeza de piedras. Lo que pasa es que Cortés no conquista nada. Cortés comanda un ejército de 300.000 hombres de las naciones oprimidas por los aztecas. Ahí está el chiste, ahí está la verdad histórica. Cortés conduce un ejército de 300.000 personas, de 300.000 personas que van a marchar con él, porque si ustedes hoy viviesen eso que vivían los pueblos oprimidos, los aztecas, si Almudena, si Lourdes, si a Lourdes le hubiesen comido al hermano o al primo, y yo vengo y le digo, Lourdes, hay que marchar para terminar de esto de una vez y para siempre, ella que me dice, con las pocas o mucha fuerza que tengo, vamos, ¿verdad? Y así Cortés juntó un ejército de 300.000 personas para acabar con el imperialismo antropófago más sanguinario de la historia de la humanidad. Pero a su vez, es lo que ellos no pueden explicar, si se entiende, una conquista salvaje, brutal, como dice el presidente de México, ¿por qué no hubo resistencia después? No hubo resistencia porque el propio pueblo azteca sufría un totalitarismo feroz, que era ejercido por la casta sacerdotal, fundamentalmente por la nobleza, donde tenían a las mujeres como si fuesen juguetes, ¿no? Donde le podían quitar un hijo, hacer lo que quieran, porque no existía la propiedad comunista ni era un sistema socialista y nada que se le parezca. Lo que existía era la propiedad privada de uno solo, ¿no? Que hacía trabajar a los otros como esclavos. Entonces no había ningún interés en defender un Estado totalitario por parte de la mayoría de la población, ninguno, salvo por parte de la nobleza y de la casta sacerdotal. Los otros, ¿qué ganaban con ese Estado? Nada. Pero dice el presidente de México, ¿no?, que me insultó, está en un discurso. A mí no me molestó, en absoluto. Pero él es muy valiente para criticar al rey de España, para insultar a un pobre profesor, se entiende que no tiene forma de contradecirle porque yo no tengo una cadena nacional para hablar como habla él, pero no es tan valiente. Yo le dije, si usted es tan valiente, ¿no es cierto?, ¿por qué no llama al presidente de los Estados Unidos el 2 de febrero próximo,
que se cumple un aniversario del Tratado de Guadalupe Hidalgo, por el cual los Estados Unidos le arrebató a México 2.372.000 kilómetros cuadrados, el 62% de su territorio, y le dice que le pida perdón, que pida perdón al pueblo mexicano por haberle arrebatado el 62% de su territorio. Y ya que usted es tan valiente, dice que es tan valiente, bueno, sea valiente en serio, ¿no? Convóquelo y que pida perdón a todos los mexicanos por haberle robado nada más que un estado tan feo, tan feo como California, que convirtió a los Estados Unidos después de 1848, cuando se lo arrebatan, en el principal país productor de oro del mundo. Porque a partir del año 1948, por casualidad se descubren las minas de oro de California, Estados Unidos se transforma en el principal productor de oro del mundo. 1848. Y en 1901, con el petróleo de Texas, Estados Unidos se convierte en el principal productor de petróleo del mundo. ¿Por qué no le dice al presidente de Estados Unidos que le pida perdón a todos los mexicanos, no? Porque resulta que el subdesarrollo de México tiene que ver con la conquista, dice él. Pero resulta que en 1822 México era un estado mucho más poderoso que los Estados Unidos, ¿no? Pero claro, eso no conviene decirlo, porque si no hay que asumir las propias responsabilidades de la incapacidad para conducir un estado y de la incapacidad para administrar una herencia, ¿no? Como aquel que hereda del abuelo, del bisabuelo, y después termina en la miseria y que tiene que asumir que en realidad se gastó la plata del padre, del abuelo y del bisabuelo, que no supo administrarla, ¿no? Entonces eso no. Pero ¿qué vino después de el mismo momento de la conquista? Cuando Cortés está entrando en la capital de los aztecas, es muy interesante preguntarse, ¿no? Porque si yo era uno de los que acompañaba a Cortés, ¿qué sentía en ese momento? Y lo que podía sentir cualquiera de ustedes, venganza, quiero venganza. Hace 34 años que se llevan a mi gente para ponerla arriba de una pirámide, sacarle el corazón vivo, tirarlo para abajo para después llevarlo a carnicerías. Lo que quiero es hacer la misma carnicería con ellos que ellos hicieron conmigo, ¿eh? Eso es lo que quiero, venganza. Quiero vengar a mi padre, a mi madre, a mi abuela, se entiende, a mis hermanos. Y Cortés le para la mano y le dice, venganza no. No vamos a exterminar a los aztecas, venganza no. Acá empieza una historia nueva. Acá empieza una historia nueva. Acá vamos a dar vuelta a esta historia y empieza una historia nueva. Claro, dice, ¿qué régimen social hubo? El régimen social que había en la época, ¿no? ¿Qué quieren? ¿Que comparemos con el siglo XX? Bueno, también lo podríamos comparar, ¿no? También lo podríamos comparar porque se cumplieran o no se cumplieran las leyes de India, establecían las 8 horas de trabajo mucho antes que cualquiera lo estableciese. Y cuando Humboldt va a México, Humboldt era un absoluto antihispanista, odiaba a España. Él tiene que reconocer que en México ha encontrado una ciudad con una calidad de vida para la mayoría de la población que no ha visto nunca en su vida. Él, que es un hombre que odia profundamente a España, porque México era una ciudad mucho más importante que Madrid o que cualquier ciudad, se entiende, de España. ¿Y dónde hay relación metrópoli-colonia si resulta que las ciudades de la supuesta colonia son más importantes que las ciudades de la metrópoli? ¿Dónde hay? Resulta que los mejores hospitales estaban en Lima. A mí me causa gracia, ¿no? Porque el pobre hombre que está hoy caminando por Lima no tiene hospitales públicos donde ir, si se muere en la calle y no pagó una seguridad o una salud privada, se puede morir bien tranquilo, ¿eh? Sin embargo, en otras épocas, el solo hecho que estuviese enfermo le daba derecho a ir a un hospital donde lo iban a atender, donde no iba a pagar nada, donde iba a comer, donde iba a tener una cama. Y entonces dice, no, pero los hospitales en realidad eran hospitales para morirse, pero no sabían curar nada. Bueno, mira, si era para morirse, era mejor morirse, ¿no es cierto?, con una cama y con comida, que morirse tirado en una calle, ¿no? ¿No? ¿O no? Y digo yo hoy, muchos de los que van a un hospital no se mueren, siquiera, o sea, hay un montón de enfermedades que no sabemos todavía curar y que son incurables y la gente se muere. No morimos todos de cáncer y montones de personas, ¿eh? O se curan todas las enfermedades hoy. Claro que los hospitales eran eso. ¿Y qué? ¿Y qué? Pero cualquiera de un hospital en Lima, y en ese hospital en Lima se atendía, se entiende, gratis. Se atendía gratis. Entonces lo que vino después no es lo que dice el presidente de México. Lo que vino después fue una historia de amor. Fue una historia de amor, porque la historia de España con América es una historia de amor, no de violaciones. Que las hubo, sí, porque que hubo robo, sí,
como no hay robo hoy en las ciudades, hoy hay una gente que viola hoy. Sí, claro, porque si no estaríamos hablando de que hubiese existido un pueblo de ángeles, y no hay un pueblo de ángeles. Los pueblos están formados por hombres que delinquen, que tienen defectos, por eso hay leyes. Algunas veces hay leyes, otras veces no hay, o hay para algunos y otros no. Y esta historia de México se repite en el Perú. Se repite en el Perú porque el supuesto imperio socialista de los incas era el socialismo de un solo hombre en el Estado, que era el que mandaba, ¿no? De él. Los pescados frescos, dice, no, pero llegaba pescado fresco, se entiende, de Lima a Cusco, por un sistema extraordinario de postas. Claro, llegaba el pescado fresco, para un hombre, aquel que mandaba, y lo hacía correr a los otros hasta que se morían. Llegaba fantástico, ¿verdad? Stalin, en comparación, se entiende, de cualquiera de los incas, era realmente un hombre democrático, ¿verdad? Era un conductor democrático, Entonces, está la falsedad histórica que se ha hecho, que nosotros no sabemos que en el Colegio San Pablo de Lima, un colegio secundario, lo que sería un colegio secundario, había una biblioteca de 45.000 libros, cuando en Harvard había 4.800. Ahí había, no en la Universidad de San Pablo, en la Universidad de San Marcos, que es la primera que se creó 85 años antes de Harvard, sino en el Colegio de San Pablo había 45.000 libros. ¿Verdad? Que los profesores que había en Lima no lo hubo nunca después en la historia. Eran de la mayor calidad que había en el mundo en ese momento. Entonces es una serie de falsedades sobre falsedades. Pero tiene su lógica y yo no me quejo. No me quejo, ¿por qué? Porque la lógica es que el imperio inglés no podía derrotar a España militarmente y tenía que derrotarla políticamente. Tenía que derrotarla mediante la propaganda política. Y hubo un momento donde España no entiende qué es la propaganda política, le parecía que eso era una tontería, no se daba cuenta cómo el resto de Europa asimilaba esa propaganda y se engendraba un odio a lo español. ¿Está? Si bien es cierto que la leyenda negra nace en Italia, después se va a Holanda, en realidad, y por supuesto hace su pasaje por Francia, y los franceses fueron tremendamente negros legendarios, donde es una política de Estado, donde se cultiva como política de Estado, como geopolítica, para obtener unos objetivos geopolíticos en Gran Bretaña. Ahí se cultiva para obtener un objetivo geopolítico. Ese objetivo geopolítico era romper al imperio español. ¿Está? Si ellos lograban convencer alguna parte de la población hispanoamericana y fundamentalmente de los jóvenes, ¿está? De la leyenda negra, naturalmente esos jóvenes iban a buscar la ruptura con España. Y sí, si yo convenzo a una serie cantidad de jóvenes de que esto es la injusticia hecha, se entiende, hecha sistema, ¿qué hacen los jóvenes? Bueno, se rebelan contra ese sistema, ¿no? Nada más natural para un joven que busca la justicia. Pero lo que pasa es que el primer razonamiento es falso, la primera premisa del razonamiento es falso. Si yo digo, todos los hombres son inmortales, Marcelo es hombre, Marcelo es inmortal. Sí, el razonamiento es correctísimo, pero resulta que la primera premisa es falsa, todos los hombres no son inmortales, es al revés, todos los hombres son mortales. Entonces, cuando a los jóvenes se le pone la primera premisa falsa, el razonamiento que hacen después es impecable, es lógico. Si hay un sistema injusto, los jóvenes quieren cambiar ese sistema injusto, ha pasado siempre en la historia. Entonces, convencer a los jóvenes hispanoamericanos de la leyenda negra fue la obra más perfecta de Gran Bretaña. Sí, ahí es cuando la leyenda negra toma un cariz geopolítico. Cuando la hacían los italianos era por envidia. Los italianos estaban envidiosos porque ellos no habían hecho ninguna unidad, ellos descendían de Roma supuestamente y el mundo, se entiende, lo estaba conociendo España. Entonces lo que había envidia. En Holanda hay un problema político, ¿no es cierto?, profundo de la Casa de Orange, pero no se lo convierte en geopolítica. El objetivo geopolítico británico es la ruptura del imperio. No puedo vencerlos militarmente, me han destrozado cada vez que he intentado hacerlo, lo voy a conseguir a través de la propaganda política. Y efectivamente lo logra, ¿no es cierto? Efectivamente lo logra. Y entonces el éxito más fabuloso de eso es que nosotros
no nos llamemos todos españoles. Que ustedes no me consideren español, y que yo no considere siendo que soy español delante de ustedes. Y no hay ninguna contradicción entre ser argentino y español, como no hay ninguna contradicción entre ser andaluz y español, y como no debiera haber ninguna contradicción entre ser, se entiende, catalán y español. Aparentemente ahora la hay, pero también es una construcción artificial, ¿no? Y también tiene que ver con la leyenda negra, porque estos nacionalismos locos periféricos, empezaron a aparecer por esta historia que yo le conté. Es decir, por un lado está la señorita, la mujer, se le engendró odio. Pero por otro lado, en esta familia de acá, comenzaron a haber algunos en la familia que al creer esa leyenda negra, comenzaron a decir, pero esto es espantoso. Esta construcción histórica que hemos hecho es un desastre. ¿Está? Y entonces los nacionalismos locos dijeron, así como España conquistó, se entiende, América y violó y asesinó, así conquistó Cataluña. Pero hombre, si Cataluña era España y España era Cataluña, es decir, ¿en qué cabeza cabe? No. Nosotros no tenemos nada que ver con ellos, vinieron en 1700 y pico, nos conquistaron acá, pero escúchenme, si había gente que eran catalanes de un lado de la muralla y del otro también. No, todos estaban de este lado de la muralla, afuera eran todos, se entiende, castellanos, porque entonces son todos castellanos y nosotros no, y estos castellanos solo dicen que son una especie de malvados, ¿se entiende? No sabemos bien porque si son malvados, porque son semitas o por algo se le parezca, ¿está? Y eso, claro, al asumir la leyenda negra, si yo a partir de eso educo a los niños durante X cantidad de tiempo y generación tras generación de niños, los niños devienen adultos, entonces es natural que alguien diga, pero yo no quiero pertenecer, se entienda, a un monstruo, a una nación monstruosa, a un estado monstruoso. Yo lo que quiero es separarme de ese monstruo. ¿Por qué tengo que estar con esos que son unos monstruos? Entonces conduce inevitablemente ese razonamiento al fraccionamiento territorial de España. Como conduce inexorablemente la leyenda negra, que ahora tiene un auge gigantesco, el fundamentalismo indigenista está absolutamente de moda en toda Hispanoamérica, desde México, se entiende, hasta Chile. Hemos visto en Chile retirar las estatuas de Valdivia, golpearlas, tirarlas abajo. En Colombia, estatuas de Isabel, la católica. En México, sacarlo a Colón, hablar del presidente. ¿Y por qué? Bueno, todo tiene una razón política siempre. Cuando yo escribí el libro, podría decir que lo escribí por agradecimiento. Sí, escribí por agradecimiento a una mujer que era castellana, de Miranda del Castañar, pequeño pueblito que yo no conocía, conocí este domingo, que yo le llamaba abuela. Durante mucho tiempo yo creí que era mi abuela, porque mi mamá me decía, es tu abuela. Yo tenía 4 años y para mí era mi abuela, tenía 5 y mi abuela. Ya mayor entendí que no era mi abuela carnal, pero ella me criaba como su nieto. Esa era una mujer castellana. Yo aprendí a leer y a escribir con ella. Podría decir que lo escribí como agradecimiento, sí. Podría decir también que lo escribí porque detesto la mentira, porque detesto la mentira. Y porque solo la verdad hace libre a los hombres y a los pueblos. Y entonces alguien que sabe que algo es mentira lo tiene que decir, ¿no? O uno cuando sabe que algo es mentira se tiene que callar la boca. Se tiene que callar la boca porque si no lo echan de la universidad, lo maltratan, o hay que decirlo. Pero todo eso quedaría, digamos, dentro del marco del sentimiento, dentro del marco del deber ser. Lo digo porque hay que decirlo, porque es un deber ser. No está mal, no está mal, porque los hombres deben cumplir con el deber ser. Pero en realidad hay algo más importante, algo más importante que simplemente una discusión historiográfica. Esto no es una discusión historiográfica, es más que una discusión historiográfica. Es decir, la Argentina como Chile van camino a su fragmentación territorial. Vamos a ver aparecer un estado mapuche en 40 años. Claro, como decía José Vasconcelos, ese gran filósofo mexicano, que comienza siendo negro legendario, como todos, como Manuel Ugarte, comienzan todos siendo negro legendario. Lógico, si así nos educaron, ¿cómo van a ser? Dice, en la vida de los pueblos, ¿no es cierto?,
décadas son como días. Entonces, cuando uno le dice algo o escribe algo, la gente dice, esto va a pasar mañana. No es que va a pasar mañana, porque en la vida de los pueblos las décadas son como días, y entonces el pensamiento estratégico es un pensamiento que piensa en 10, 20, 30 o 40 o 50 años. Es decir, no es la diferencia entre el pensamiento táctico, que es el análisis de la situación hoy, y el pensamiento estratégico. Nosotros estratégicamente caminamos a una nueva balcanización territorial, ¿eh? Porque lo que va a pasar es muy sencillo. En el sur de Chile van a comenzar a enseñar a mapuche. Primero van a decir, mira, esto es fenómeno, porque es un bilingüismo. ¿De qué se queja usted, Marcelo? Si en la escuela primaria aprenden mapuche, se entiende, y español, y después al cabo de un par de años van a decir, no, pues en la escuela primaria mejor solo mapuche, ¿eh? No se queje, porque en la escuela secundaria van a aprender también español. Y después dicen, no, pero el español lo dejamos para la universidad, ¿está? Y al cabo de 40 años no habla más nadie español ni en la escuela primaria, ni en la secundaria, ni en la universidad, ni en la administración pública, donde teóricamente se tenía que ser bilingüe, en ningún lado. Ya está pasando hoy, se entiende que queman las casas de argentinos, porque son argentinos, ¿no? Que están en el sur, se las queman para que se vayan del lugar. ¿Y qué hace la policía cuando se las queman? Nada, nada. ¿Y qué hace el gobierno? Mira para otro lado. Porque si la casa la queman los mapuches no pasa nada, absolutamente nada. Y cuando los mapuches mal llamados mapuches, en realidad son araucanos, esa es otra digresión que podemos charlarla, ocupa un cuartel del ejército, ¿qué pasa? Nada, no pasa absolutamente nada, pueden ocupar lo que quieran. Y cuando en un parque nacional, que es de todos los argentinos, ellos se ponen delante y piden un cupo para pasar, y yo tengo que pagarle a ellos, no al Estado, a ellos, ¿qué pasa? Nada, el Estado mira para otro lado. El Estado argentino mira para otro lado, el gobierno mira para otro lado. Entonces, esto es inexorablemente una fragmentación territorial. Va a haber un Estado mapuche en el sur, va a haber un Estado después aymara, va a haber después un Estado quechua, van a partir el Perú en 3 o 4 pedazos, en Cusco van a terminar hablando solo quechua, pero en el sur de Perú van a hablar solo aymara, y en Venezuela van a hablar un pedazo guajira. Y yo me pregunto, después de 40 años, ¿se puede saber en qué corno de lengua vamos a comunicarnos? En inglés. En inglés, ¿está? Porque ninguna persona sensata, salvo que sea un estúpido, va a aprender español porque va a decir, acá está Estados Unidos, hay que comerciar con estos tipos, hablo guajira y qué más, guajira e inglés para poder vender y comprar, ¿está? El resultado de lo cual todos vamos a comunicarnos en inglés, fenómeno, son unos antiimperialistas extraordinarios. El señor Evo Morales es un antiimperialista extraordinario, está fomentando que todos hablemos inglés, es el más grande antiimperialista de la historia. ¿Está? Una vergüenza. ¿Está? Es decir, son la mano de obra más barata que ha tenido el imperialismo anglosajón en su historia. El señor Evo Morales, la actual presidenta de la Asamblea Constituyente de Chile, el señor presidente del Perú, el excelentísimo señor presidente de México, mano de obra más barata que jamás ha obtenido el imperialismo anglosajón en su historia. ¿Está? En su historia. Todos diciendo que son antiimperialistas. ¿Está? Y van a partirnos en segmentos insignificantes del mercado mundial. Seremos todavía más pobres. Fenómeno. Gracias, muchachos. Realmente han hecho un trabajo espectacular. Por eso, poco me gustaba contarles estas cosas, porque las otras cosas están contadas en el libro, ¿no es cierto? Mi mujer, mi esposa, me dice, no digas tantas barbaridades, dice, ¿no? Porque, ¿no? Ayer hice una presentación y me dice, ¿qué dijiste? Como siempre. Dice, pero no podés moderar un poquito. Pero le digo, escucha, primero uno tiene su estilo, ¿no? Y uno tiene que ser fiel a su estilo. Y segundo, que yo no digo nada que no sea cierto. ¿Está? Es decir, no es cierto que mataban 20.000 personas, si lo reconoce Prescott, que habla a favor de los aztecas, que mataban 20.000, ¿verdad? Y yo no hago el cálculo con 150.000. No es cierto, ¿está? Que los incas, con la cabeza, con el cráneo de los pueblos que se rebelaban, hacían una especie de recipiente para tomar chicha y se le hacían tomar, se entiende, a los hijos los vencidos para que supiesen lo que pasaba cuando uno se rebelaba. Yo siempre me acuerdo, estaba en un museo, ¿no? Ya al momento que me dice, mujer, callate, no diga nada, no hable.
te prometo que esta vez no hablo, ¿no? Pero no hablo, ¿sí? Siempre uno se termina peleando con todo el mundo, ¿no? Con los que están ahí caminando con uno, con la guía, que no tiene la culpa, pobrecita la guía, ¿qué culpa tiene? O sea, así le han informado, pero yo ya no aguanté más, ya no aguanté más, basta, ya no aguanté más. Y le digo, señorita, escúcheme, dígame una cosita. Ese recipiente tan bonito que usted nos mostró recién, ¿está? Donde se bebía chicha, ¿se puede acercar un poquito más y decirle a la gente de qué está hecho? Debe estar hecho de cerámica. No, acérquese y mire bien, ¿está? Si no, yo le cuento de qué es ese recipiente. Pues ese recipiente es un cráneo humano, ¿está? Del cual a los pueblos que se rebelaban le obligaban a tomar ahí para que se acordasen siempre de qué es lo que le pasaba al que se rebelaba. Y ese tamborcito tan lindo que usted le mostró a la gente, vio qué simpático está ese tamborcito. ¿Sabe de qué piel está hecho? ¿Está? Y debe ser de guanaco. No está hecho con piel de guanaco. Piel de llama. No, tampoco está hecha con piel de llama. Eso está hecho con piel de seres humanos, con la pancita, se entiende, de seres humanos, que lo hacían así, porque se lo hacían tocar a los hijos con 2 palitos después, para que recordasen a su padre, se entiende, que mientras que tocaba la panza de su padre en el tambor, para que nunca nadie más se rebelase, ¿verdad? Porque es el totalitarismo más gigantesco de la historia de la humanidad. Claro, se armó un escándalo, se entienden todos los que estaban ahí en la guía. Me dice, ¿por qué se hablaba? ¿Por qué tenés? Callate alguna vez, tenés que callarte. Entonces me advirtió recién, hablé por teléfono, dice, pero no seas tan cabeza dura, decir menos cosas, ¿no? Siempre te terminan echando de todos lados, dice, ¿no? Cálmate un poco, dice, así nunca vamos a hacer un peso, dice, nunca. Bueno, yo le prometo siempre que voy a calmarme, ¿está? Y finalmente no me calmo nada. Y no me calmo nada porque el hombre es razón y sentimiento. Es sentimiento y razón, ¿está? Los hombres no solo somos razón, y no solo somos sentimientos, es decir, y entonces yo tengo mis razones, tengo mis razones para defender a España. La razón es que defiendo la verdad. Yo no digo nada que no pueda comprobar. Cada cosa que está escrita en el libro yo la compruebo, ¿no? Pero también tengo mi sentimiento. Y mi sentimiento es un sentimiento de indignación también con los propios españoles, con los propios españoles que no son capaces de ponerse de pie, muchos de ellos, no todos, muchos de ellos, y decir, Señor, esta historia no es cierta. Nosotros no hicimos eso. Y hay algunos que me ponen mucho más nervioso, ¿está? Me ponen mucho más nervioso algunos españoles cuando como única respuesta dicen una frase que para mí es infame, completamente infame, que dicen, no fui yo, fueron otros los que se quedaron allá, los míos no viajaron. Pero eso es una respuesta infame, ¿está? Porque los que viajaron allá fueron lo mejor que dio España, los mejores, los más valientes, ¿está? Los que arriesgaron su vida por España, que era una idea, porque España era una idea, ¿está? España era un estar. España fue siempre un estar en peligro de extinción, frente al imperialismo avasallador islámico, y después un estar en peligro de extinción frente al imperialismo avasallador islámico y el imperialismo balcanizador anglosajón, se entiende, calvinista, ¿no? Fue siempre un estar en peligro de extinción que expresaba un ser, ¿está? Un estilo de vida, diferente de los otros, ni mejor ni peor, diferente, el suyo propio, pero que estaba basado en 2 cosas que los otros no tenían: la combinación de la idea de justicia con la idea de libertad, de la idea de libertad con la idea de justicia, porque mientras otros tenían la idea de libertad, no tenían la idea de justicia, y los que tenían la idea de justicia no tenían la idea de libertad. Y ese ser español, ese estar siendo, era un estar siendo, peleando siempre por la justicia y la libertad, ¿está? Ambas combinadas al mismo tiempo, y eso fue único en la historia de la humanidad. Único en la historia de la humanidad. Y digo yo, ¿no son capaces los españoles de ponerse de pie y defender eso? ¿Está? ¿Por qué? ¿Está? ¿Por qué se siente vergüenza? ¿Vergüenza de qué hay que sentir? ¿Vergüenza de haber liberado a América del imperialismo más atroz de la historia de la humanidad, que el imperialismo antropófago? ¿Vergüenza de haber sembrado, se entiende, América de hospitales? ¿Vergüenza de haber sembrado América de universidades? De eso hay que sentir vergüenza. Yo no siento ninguna vergüenza y me atrevo a defenderlo, no teniendo, francamente, se entiende, ni una sola gota de sangre española, ¿está? Porque si por de sangre se habla, mis 4 abuelos son italianos, pero la hispanidad nunca fue una cuestión de raza,
No fue nunca una raza, ¿verdad? Fue, se entiende, un estar siendo, fue un estar siendo, un ideal de pueblo y un ideal, se entiende, de construcción de comunidad. Lo que pasa es que estas cosas se han olvidado. O se olvidó España que los pueblos, cuando se reconquistaba un pueblo al invasor musulmán, se poblaba muchas veces con franceses que venían, se entiende, allá y se lo traía acá. ¿Está? En ese ideal se entiende de construir una cosa distinta. O no se llama Sierra de los Franceses, se entiende, la que está ahí al ladito, ¿está? En Salamanca. No se llama así. ¿Por qué se llama así? Porque venían de Francia, ¿está? Porque la hispanidad nunca fue una cuestión racista. El pueblo español nunca fue racista. Que hay racistas, obvio que hay racistas. Que hay violadores, claro que hay violadores. Que hay delincuentes, obvio que hay delincuentes. Como lo hay en todos lados. Porque si no estaríamos en un pueblo de ángel, y eso no es así. El hombre de Adán y Eva es otra cosa, ya no es más un ángel, ¿está? Pero bueno, entonces, claro, hay una razón y hay un sentimiento, ¿no? Pero la razón es que nosotros caminamos a una nueva fragmentación territorial. Y yo creo que eso nos va a conducir a mayor pobreza, a mayor debilidad, y que tenemos la obligación todos, se entiende, de evitarlo, todos de evitarlo. Quizás no tanto para nosotros, quizás para los más jóvenes, ¿no? O quizás para los que todavía no han nacido, ¿está? Porque no sé cuántos serán padres, muchos, ¿está? Cuando uno le paga la universidad al hijo, para que sea un gran ingeniero, o un gran médico, o un gran filósofo, uno le paga la universidad por un razonamiento que dice, le voy a pagarle la universidad a mi hijo o a mis dos hijos para que él, cuando sea un gran ingeniero, después me mantenga a mí cuando esté viejo. No, ninguno de nosotros ha razonado así. Ha dicho, te pago la universidad porque lo quiero, ¿está? Y capaz que nunca terminará de estudiarla y toda la plata que invertimos la perdimos inútilmente. Pero uno no hace el cálculo que le paga para que después el hijo le devuelva la plata. Lo hace por sentimiento. Entonces nosotros tenemos que luchar por sentimiento. ¿Está? También. Incluso por sentimiento hacia aquellos que todavía no han nacido. ¿Está? Porque la hispanidad es una nación inconclusa. Una nación inconclusa como una nación que está en el vientre de una madre, ¿está? Y que fue abortada, ¿está? No llegó a nacer, fue abortada por obra de intriga de la diplomacia inglesa, como explicaba Raúl Scalabrini Ortiz, que es el resorte oculto de nuestra historia. Una nación inconclusa que iba de los Pirineos a Acapulco y de Alaska a Tierra del Fuego. Y fue una historia de amor, no una historia de odio, historia de amor como toda la historia de amor de una pareja, ¿no? Con sus peleas, con sus altibajos, con sus rencillas, pero fue una historia de amor, no fue una historia de odio, fue una historia de amor, que nos la venden ahora como una historia de odio y de resentimiento y de amargura. Bueno, yo les quería contar esas cosas y yo dejo lugar a las preguntas, no contarle el libro porque total el libro está ahí, algún día lo comprarán, otro o no, lo han leído o no, y después que ustedes me pregunten lo que quieran, yo no tengo miedo ni hay pregunta que no pueda responder si la sé. Si no sé, le voy a decir, mire, yo la verdad que ese tema no lo conozco. Y no tengo ninguna vergüenza en decir, de ese tema no conozco nada, ¿no? ¿Y por qué tendría que conocer de todos los temas? No tendría sentido. Y sería un imposible, ¿no? Por lo menos en mi caso. Así que bueno, yo estoy dispuesto a que ustedes me pregunten lo que quieran, ¿no? De lo que se les ocurra. A veces uno tiene defectos de profesión. Yo soy profesor, me gano la vida dando clases, ¿no? Y uno tiene los defectos de profesión. A uno le gusta que los alumnos participen. No hay peor cosa para un profesor que terminar la clase y a veces pregunte alguna pregunta, y los tipos se hacen un silencio bárbaro y no preguntan nada. Bueno, estos desgraciados se quieren rajar rápido, no les interesa nada de lo que digo y luego lo único que quieren es rajarse e irse. Y ahí me deprimo. La verdad que hay veces que cuando termino la clase que me deprimo y digo, ¿para qué me gasté a estos mangas de burros? Son mis alumnos, ¿está? No es el caso de ustedes, por supuesto. Y ahora no hay ni uno que haga una pregunta. Y a veces no preguntan por tímidos.
Marcelo, vamos a ver, a mi abuelo, que lo tienes ahí, que tú me dijiste ayer que uno de los libros que más te inspiró fue La defensa de la hispanidad. Luego también has dicho que es importante que tenemos que reaccionar porque la situación está siendo muy complicada y tal. Bueno, él acabó mal, Así es. por decir lo que tú dices. Entonces, ¿eso no te ha servido un poco para frenarte? No, al contrario. No, al contrario, porque yo he sentido con él, yo he sentido con tu abuelo, y por eso a mí estar en tu casa y que tú me hayas recibido, a mí me emociona profundamente, ¿está? Pero me emociona realmente, ¿está? Porque yo he sentido una responsabilidad, es decir, mira, yo el día domingo participé en un acto electoral, sabiendo que me iba a ir horriblemente mal, ¿no? Horriblemente mal. Y antes de que las urnas hablasen, yo sabía ya lo que las urnas iban a decir, porque quien no tiene financiamiento no tiene votos, reuní a los jóvenes que me habían acompañado y le dije, miren muchachos, había chicas también por supuesto, miren, independientemente del resultado, que yo ya sé cuál va a ser, ellos tenían mucha ilusión, creían que podíamos vencer lo que era invencible. Digo, independientemente del resultado, nosotros cumplimos ya con nuestro deber. Con nuestro deber se entiende para con Dios, con nuestro deber para con la patria, para nuestro pueblo, pero también con nuestro deber para nuestros muertos. Porque nosotros tenemos deberes para con nuestros muertos. Los muertos que dieron, se entiende, la vida por nosotros, nosotros le debemos cosas a los muertos. ¿Está? Como le debemos cosas a nuestros padres, a nuestros abuelos que han muerto, nosotros le debemos. Y yo le debo mucho a tu abuelo, ¿está? Y él te estaría muy ¿Está? agradecido. Y entonces a mí me emociona profundamente estar acá, ¿está? Y estar contigo, porque uno de los primeros libros que leí fue el libro de él, ¿está? Se propuso una mal llamada memoria histórica. La memoria no puede ser histórica porque la memoria es algo subjetivo, con lo cual tiene que ser lo que ha dicho usted con datos, ¿no? Entonces, en el momento en que nos sacaron esa ley, a mí me dio por leer mucho más sobre la guerra civil. O sea, que produjeron en mí, ¿por qué poco me han enseñado en el colegio? Pues voy a empezar a leer. Pues qué interesante, ¿no? Y entonces empiezas a tener una construcción de la historia real, ¿no? Que no es lo que te cuentan desde el gobierno, por ejemplo, del señor Zapatero. Hace 5 o 6 años empezaron otra vez con lo de la leyenda negra a estar más de moda, ¿no? Sí. Y a mí, digo, entonces, claro, empiezas a leer a la señora Roca Barea, Imperofobia, empiezas a leer el afrancesamiento y te dices, si tenemos una historia maravillosa, en Estados Unidos, con los ingleses, si no se han tenido nuestros reyes, tendríamos millones de películas para mostrar al mundo nuestra vida y nuestro orgullo, ¿no? Entonces, ¿hay esperanza con vuestro trabajo? Porque tengo también por otro lado, aunque hay una parte muy pesimista que yo también la siento, pero también veo como que de repente despertamos y cuanto más sabemos, más orgullosos estamos de nuestra historia, ¿no? Entonces yo quería saber si hay esperanza, porque yo creo que también tiene, lo que hablabas de geopolítica, también tiene mucho que ver. Si olvidamos el pasado, el futuro está pues en los chinos, en los árabes. Si no te acuerdas de dónde vienes, pues es mucho más fácil, ¿no? Cambiar el mundo en 40 años. ¿Hay esperanza? Bueno, ¿Qué estáis haciendo vosotros? Permíteme usted que haga uno tiene defectos de fábrica, ¿no? Y yo soy argentino, yo tengo defectos de fábrica. Esos defectos de fábrica son que hablamos muy metafóricamente refiriéndonos al fútbol, nos sirve para expresar metáforas, ¿no? Entonces, esto es como un partido de fútbol, ¿está? Nosotros estamos perdiendo el partido 4-0, está 4-0, esa es la verdad. Es decir, la única verdad es la realidad. Y primero hay que partir de la realidad, porque si no se parte de la realidad, mal se puede cambiar la historia, solo se puede cambiar lo que se conoce. Nosotros el partido lo estamos perdiendo 4-0 y ya terminó el primer tiempo. Pero nosotros somos jugadores de fútbol, ¿verdad? Y entonces hay un segundo tiempo.
Y digo yo, ese segundo tiempo nosotros podemos empatar el partido y terminar ganando el partido 5-4. Y cuando uno entiende esto, sale a jugar el partido, sale a jugar el partido a remontarlo. Nosotros no tenemos que preguntarnos si vamos a lograr remontarlo o no. Tenemos que salir a jugar el partido para ganarlo. Si uno tiene esa convicción íntima de que podemos dar vuelta un partido que ya sabemos que es desfavorable, ya sabemos que nos metieron 4 goles, y todo hace ver que si nos metieron 4 goles nos van a meter 4 más. Bueno, nosotros vamos a salir a ganar el partido y lo vamos a ganar 5-4, aunque sea por un gol, porque Dios nos va a dar una última oportunidad. Nos va a dar, cuando falte un minuto para terminar el partido, un penal. Nos va a dar un penal, vamos a patear el penal y vamos a hacer el gol. Pero esto tiene solamente un componente emocional de mi parte o tiene una racionalidad, tiene una razón de ser. Porque se abre para nosotros una ventana histórica, una ventana histórica. Esa ventana histórica que se abre para nosotros es que hay un poder en ascenso y un poder en descenso. Y cada vez que ha habido en el mundo un poder en ascenso y un poder en descenso, se abre para los otros pueblos una oportunidad, porque están muy distraídos en pelearse entre el que asciende y el desciende, y eso deja, se entiende, margen de maniobra, porque no hay que hablar ni de conspiración ni nada de esas estupideces. Es decir, pero lo que es cierto es que en el juego político de las naciones no son iguales unas a otras porque uno tiene más poder que otro. Y los que tienen poder intenta imponerle a los que no tienen poder su orden. ¿Es porque son malos? No. ¿Es porque conspiran? No. Es porque es como un partido de rugby. Se pegan, no es un juego de cricket ni un juego de handball. Es así, es la política internacional. No hay ni que quejarse, yo no me quejo, a mí no me quejo, que no digo que los otros son malos, jamás en el libro digo que los otros son malos, nunca, ni lo voy a decir porque sería una idiotez. Ellos juegan el juego del poder y yo tengo que saber cuál es de este juego, y entonces tengo que saber cuáles son las reglas. La regla es que las naciones no son iguales porque una tiene más poder que otra, y el que tiene poder le impone su poder al otro. Bueno, a la gran nación que es la hispanidad, ellos nos han impuesto su poder. No ha impuesto su poder. Ahora, como hay un poder en ascenso y uno en descenso y se van a pelear inevitablemente, aunque la pelea no sea como antes, a los tiros, pero se van a pelear igual, cada vez que hay esa pelea, se relajan, se entiende, los controles, ya no están tan interesados en ver a terceros porque están muy ocupados en eso, y entonces ahí surge una oportunidad, lo que yo llamo una ventana de oportunidad, como explico en el libro, una ventana de oportunidad que nos permitirá reflexionar y ejecutar, se entiende, lo que tenemos que hacer. Ahora, que la ventana de oportunidad existe, que Dios nos ayude si somos capaces de ayudarlo. No vaya a ser que Dios nos regale el penal, y nosotros ni siquiera vamos a patearlo, porque eso sí sería, ya se entiende, ahí sí que ya, señores, Pachi sin Terry, vámonos todos por tontos, nos mereceremos cualquier cosa. Si Dios nos regala el penal, que nos lo va a regalar inevitablemente, porque hay un poder en ascenso y otro en descenso, y nosotros no somos capaces ni siquiera de patearlo, bueno, que Dios nos ayude si somos capaces de ayudarlo, si no, no lo merecemos.